Jóvenes, vamos a explicar en esta oportunidad un nuevo tema que es suplemento y complemento de un ángulo. Es decir, complemento de un ángulo. ¿Cuándo un ángulo es complemento del otro? ¿No? Es lo que le falta a la medida de un ángulo para ser igual a 90 grados. Es decir, si yo tengo acá, cuando es complemento, los ángulos tienen que sumar 90. En pocas palabras, tienen que sumar 90. Pero para desarrollar ejercicios hay que saber, por ejemplo, si yo tengo un ángulo X, el complemento de ese ángulo es 90 menos X. Su complemento. Así es, ¿no? Nada más. Si yo tengo un ángulo X, el complemento de ese ángulo es 90 menos X. Ejemplo, ¿no? Aquí, en la figura calcular la medida del ángulo alfa. No sabemos, ¿no? Aquí, en un paso debería salir alfa, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, yo puedo hacer, si yo tengo el ángulo alfa, el complemento de ángulo alfa es 90 menos alfa, así sería. Pero en este caso nos pide solamente alfa. Ya mira, el ángulo AO, este es O, ¿no? Ese es O, el ángulo AOD es llano, ¿ya? O sea, este es O. El ángulo AOD es llano, es decir, toda esta medida mide 180, porque toda una vuelta es 360. Aquí 180, de abajo 180, por ser llano. Es un ángulo llano, es decir, es 180. Entonces sumamos nada más. Alfa más 90 más 37, 180. Alfa sale 53, ¿no? Entonces, si alfa sale 53, el complemento de alfa, ¿cuál es? 90 menos 53. ¿Cuánto sería eso? ¿No? 37. Ahí está, si no conoces. Bueno, para eso es suplemento de un ángulo. En este caso, es lo que le falta a la medida de un ángulo para ser igual a 180. Es decir, la suma de esos dos ángulos debe darte 180. ¿No? 180. Acá, el ángulo AOB y BOC son suplementarios. Y BOC son suplementarios porque esto más esto te da 180. Igual, el suplemento de un ángulo, por ejemplo, un ángulo X, ¿no? Un ángulo X. Ese suplemento es 180 menos X, nada más. Con esa idea vamos a resolver los ejercicios aquí, al otro lado. Mira, un ángulo mide el triple que otro, si son suplementarios. ¿Cuánto mide cada ángulo? ¿Ya? Un ángulo dice mide el triple que el otro, y son suplementarios. Fácil, si son suplementarios, ¿cuánto miden los ángulos? 180, porque este es un ángulo llano también. Acá también va a medir, todo esto mide 180 también. El de arriba es 180. Una vuelta completa, 360. Lo único que hacemos es sumar x más 3x, 180, ¿no? 3 más 1, 4. Es igual a 180. Pasa a dividir, ¿no? El primer ángulo, x 45. Y el tercer, el segundo ángulo, 3 por x, 3 por 45, 135. Así nomás. Pero ya aquí sí, en el otro sí es un ejercicio que hay que interpretar. Dice, los ángulos alfa y beta son suplementarios. Si alfa es el complemento de gamma, que mide 35, ¿cuánto mide beta? Ya, nos dice, como alfa y beta son suplementarios, alfa más beta es igual a 180, ¿no? 180. También nos dice, si alfa es el complemento de beta, que mide 35, o sea, gamma, alfa más gamma es 90, este es gamma, esto de aquí se llama, el de aquí se llama gamma, letra griega, gamma. Entonces, el ángulo alfa más el ángulo gamma es igual a 90. ¿Por qué? Porque dice que alfa es el complemento. ¿Y cuándo es el complemento de un ángulo? Cuando suman 90. Y acá nos dices, y gamma que mide 35. Por lo tanto, ¿no? Alfa va a ser 90 menos gamma.
90 menos 35, alfa va a ser 55, porque son complementos, ¿no? Si ya conocemos el otro ángulo, el complemento es 90 menos ese conocido. Ya está. Como alfa es 55, nos vamos aquí, ¿no? Y esto suma 180, ¿no? 55 más beta, 180. Beta vale 125. De esa manera se plantea, o sea, con criterio. Para, a ver, otro que parece un poco difícil, pero mira, dice, si a los 3 décimos del suplemento de un ángulo le sumamos 60 grados, obtenemos los 2/5 de la medida del ángulo más 30. Haya la medida del ángulo. Esto es solamente interpretación como cualquier ejercicio. Primero tenemos que saber interpretar. Por ejemplo, sé el ángulo X. ¿Cuánto es el suplemento? 180 menos X de la fórmula. Ahora, nos dice, si a las 3 décimos del suplemento, ¿quién es el suplemento? 180 menos X, ¿no? Entonces dice, si a los 3 décimos del suplemento, ¿no? Acá está. Si a los 3 décimos, 3 entre 10, del suplemento de un ángulo, del suplemento, ¿quién es el suplemento de X? 180 menos X, le sumamos 60, más 60. Eso dice, obtenemos, o sea, es igual a los 2/5 de la medida del ángulo más 30. ¿Quién es el ángulo? X. Los 2/5 de X más 30. Esto es una igualdad. Una vez que ustedes plantean bien, ya lo demás es álgebra, ¿no? Operación, multiplicar y todo eso. Entonces, este 30 pasa a restar. Entonces nos queda 2/5 de X. Este es 2, ¿eh? Esto de acá es 2. ¿Ya? Este es 2. 2/5 de X, ¿no? Es igual a 3 décimos de 180 menos X más 30. ¿Por qué? 60 menos 30, 30. Ya, multiplicamos a esto, ¿no? Por 10. 10 por 2, 20. Entre 5, 4. 4x. Por 10 acá, por 10 queda 3 nomás. Te queda 3. Por 10 al 30, 300. A todo. Si multiplicas por 10 acá, a cada uno, de los sumandos o restando, se multiplica, ¿ya? Entonces ya tenemos aquí. Entonces 4x es igual a 3 por 100, 540 menos 3x más 300. Esto 3x pasa a sumar aquí al otro miembro, transponiendo. 4 más 3, 7. Es igual a 540 más 3, 840. 840 entre 7, 120. Entonces, el ángulo X, ¿cuánto es? ¿No? Dice 120, porque acá no dice, haya la medida del ángulo X, 120. De esa manera van a poder resolver ustedes los ejercicios.